Capítulo 19. No se necesita superpoderes para convertirse en héroe. ¿Qué fue un héroe? No, quizás la mejor pregunta es, ¿qué hace que un héroe sea un héroe? ¿Fueron sus poderes? ¿Su superfuerza? ¿Sus habilidades mágicas o de lucha? ¿Fue eso lo que hizo a un verdadero héroe? ¿O quizás fue su apariencia? ¿Una capa y un disfraz hacían a una persona más heroica que una vestida de civil? ¿O tal vez fue algo más filosófico, como el bien venciendo al mal? Pero si ese fuera el caso, ¿qué debería suceder si bueno perdiera? ¿Significaba eso que ya no serían considerados héroes? ¿Fueron los héroes solo los ganadores, o fue algo completamente diferente? Podría ser simplemente que el héroe fue el que mató al monstruo, un caballero que mató al dragón, el santo que derribó al diablo. ¿Eso era todo? ¿Para convertirme en un héroe, tenía que matar? ¿Era eso lo que significaba ser un héroe? ¿Asesino con un nombre diferente? Yo no lo creo. Archer probablemente no habría estado de acuerdo. Habría dicho que un héroe no era más que un tonto. Amargado por el resentimiento por sus ideales rotos, diría que un héroe no es más que un sacrificio, o tal vez incluso el carnicero de la humanidad, el que mata a unos pocos para que los muchos no sufran. Kiritsugu, no el hombre que era mi padre sino el hombre que era antes del incendio, era similar. Habría creído que el deber de un héroe era salvar vidas, sin importar el costo. Matar a unos pocos para proteger a muchos. Que el fin justifica los medios, aunque signifique cometer un mal menor para evitar uno mayor para ellos, eso era lo que era un héroe. Yo no creí ninguna de estas cosas. Para mí, creo que un héroe es alguien que salva, no solo una vida, sino para salvar a alguien tan completamente que haga que su vida valga la pena vivirla de nuevo. Matar no tuvo nada que ver con eso. Tampoco la violencia ni los superpoderes ni nada por el estilo. Un héroe necesita poder hacer una cosa, y solo una cosa, para ser llamado héroe. Ahorrar. Para mí, eso era lo que significaba ser un héroe. Nada más. Eso era en lo que quería convertirme. Eso es en lo que me convertiré. El que salva a todo el mundo. Drake, el asesino de millones, demostró ser exactamente eso. Karasuba se acercó más para lanzar otro golpe. Un monstruo. Poniendo todo su peso detrás del golpe, Karasuba giró mientras balanceaba su espada hacia mí mientras yo bailaba hacia atrás, saltando fuera de su alcance. Yo, ¿qué se suponía que tenía que decir a eso? Solo tenías 9. ¿Crees que a Drake le importaba? Karasuba preguntó con una sonrisa perversamente complacida ante la reacción que su historia parecía provocar. ¿Sobre mí? ¿Sobre la felicidad de un solo niño cuando las vidas de millones no lograron conmover su corazón? ¿Pensaste que los 1000 años que pasó encarcelado en el Boosted-Jar lo harían sentir más comprensivo con el sufrimiento de los demás en lugar de amargamente resentido por su cautiverio? En todo caso, el tiempo solo lo ha vuelto más cruel. Pero, me interrumpieron cuando Karasuba hizo otro atentado contra mi vida, y estaba parcialmente agradecido por la interrupción porque no podía pensar en nada que decir. Siguieron 3 golpes en rápida sucesión, cada uno destinado a quitarme la vida. Apenas me di cuenta de que mis espadas se levantaron para apartarlas por puro reflejo, mi mente completamente indiferente al intercambio. No podía obligarme a preocuparme por esta pelea por más tiempo, cualquier interés que pudiera haber tenido en ella se había ido. ¿Cómo? Eso era lo que quería preguntar. ¿Cómo pudo Drake ejercer tanta influencia sobre su anfitrión? Pero rápidamente me di cuenta de que no importaba. No importa cuál sea la razón, no cambió la realidad a la que nos enfrentamos, que a través del Boosted-Jar Drake fue capaz de manipular la mente de su portador. Era por eso que los portadores tanto del Boosted-Jar como del Divine Dividing siempre se habían sentido impulsados a matarse entre sí. A pesar de que los portadores eran completos extraños, siempre intentaban matarse entre sí cuando se miraban el uno al otro. ¿Habían heredado ese odio a través del vínculo con los dragones que habitaban dentro de ellos? ¿Era esa la razón por la que, incluso después de 1000 años, después de que sus almas fueran arrancadas de su carne y selladas, el dragón rojo y el dragón blanco todavía buscaban matarse entre sí? Las chispas estallaron cuando nuestras espadas brillaron entre nosotros, sus ataques nunca se detuvieron. Ni siquiera cuando me contó su historia, Karasuba había dejado pasar la oportunidad de matarme, balanceando implacablemente Sonorachi con todas sus fuerzas cada vez que veía una abertura. Le permití presionar su ataque mientras trataba de pensar en qué hacer, pero no pude, mi cabeza estaba demasiado llena de imágenes de una niña rota como para poder formar un pensamiento coherente. Mi mente me proporcionó fácilmente las imágenes de una niña de 9 años, después de ser obligada a ver cómo su propio padre fue mutilado, huyó a las calles, condenándola a una vida de
Pai. Karasuba siseó de dolor, apartando la cabeza de su madre para mirarla malhumorada. Mamá, eso duele. Oh, deja de lloriquear, gran bebé. Aiko hizo a un lado las quejas de su hija y agarró a Karasuba firmemente por la barbilla, manteniéndola en su lugar mientras continuaba tratando su herida. Karasuba frunció el ceño indignada por su trato, pero obedeció, soportando los cuidados de su madre mientras se enfurruñaba en su asiento como una niña petulante. Espere. El aire abandonó mis pulmones cuando la revelación de lo que debió haber sucedido se me ocurrió, dejándome sin aliento. Fuiste salvo. Sin darme cuenta, las palabras se me escapan de los labios. No las había dicho en voz alta, apenas habían sido más que un susurro, pero debió haber algo en mi voz porque en realidad hizo que Karasuba dudara. Se detuvo a la mitad de un golpe, su espada colgando en el aire entre nosotros mientras me enviaba una mirada peculiar y arqueaba una ceja en cuestión. Sentí una sonrisa tirando de mis labios que tenía problemas para reprimir antes de decidir al diablo con eso y dejé de luchar, permitiendo que la sonrisa floreciera por completo. Tú, pronuncié mientras la señalaba con Kansou, fuiste salvo. Alejada de su familia y de todo lo que sabía, Karasuba había huido a las calles cuando era niña, sabiendo que nunca podría regresar. No después de lo que había sucedido. Después de esa noche, no le quedaba ningún lugar al que llamar hogar. Pero la realidad que tenía ante mí contraindicaba esto. Karasuba todavía tenía un hogar, un lugar al que regresar. Ella todavía tenía una familia. Esta misma mañana, no más de un puñado de horas atrás, había estado sentada en la cocina de su casa, refunfuñando a medias mientras dejaba que su madre se preocupara por ella mientras su padre miraba con cariñoso regocijo. Era una escena de una familia pequeña y feliz disfrutando de la compañía del otro, una escena que ya no debería haber sido imposible. No después de lo que había hecho Drake. No, a menos que ella se hubiera salvado. ¿De qué otra manera podría haber regresado a su casa y seguir riendo tan abiertamente con sus padres a su lado después de lo que había sucedido? ¿Qué otra razón podría haber para que ella todavía pudiera sonreír con tanta libertad a menos que? Fue como la luz del sol cayendo sobre mi rostro, su calor tocando mi alma. Karasuba ya se había salvado. Una vez, cuando esperaba morir, pedí ayuda incluso cuando no esperaba ninguna. El día del incendio, rodeado por los cadáveres calcinados de los caídos, extendí mi mano hacia el cielo, esperando que alguien me alcanzara. Y para mi completa sorpresa, alguien lo hizo. Así como yo había sido salvado del fuego, ella también se había salvado. Justo cuando Kiritsugu había tomado mi mano ese día, seguramente alguien debió haber tomado la de ella. Como para confirmar mis sospechas, una sonrisa floreció en el rostro de Karasuba. No era el burlón que solía usar, ni siquiera la sonrisa hambrienta que adornaba su rostro ante la perspectiva de la batalla. En cambio, esto fue una cosa honesta, una que salió del corazón, sorprendiéndome por lo bien que parecía encajar en su rostro. Sí, asintió con firmeza, lo estaba. ¿Y no fue eso algo? ¿OMS? Pregunté, todavía incapaz de dejar de sonreír. ¿Fue el sabio San Wukong? Debería haber tenido el poder de pacificar a Drake, o podría haber sido. ¿Quién más? Karasuba resopló y negó con la cabeza, el cariño coloreaba su voz. Como si esos dos idiotas me dejaran en paz alguna vez. Tus padres, concluí. Karasuba soltó una ligera risa y volvió a negar con la cabeza. Después de todo eso, pensarías que sabrían dejarlo suficientemente bien en paz, pero, miró hacia un lado, sonando extrañamente tímida aunque complácida cuando casi susurró, todavía vinieron por mí. Los pasos ondularon por las calles relucientes por la lluvia, distorsionando las imágenes del cielo oscurecido mientras caían las últimas gotas de la lluvia moribunda. La noche había caído durante mucho tiempo sobre la ciudad, dejando sus carreteras vacías salvo por los trabajadores nocturnos que corrían a sus casas, tratando de permanecer el menor tiempo posible en las calles. Aunque no era una metrópolis en expansión, incluso una ciudad pequeña como Kuo tenía su parte de criminales que salieron después de que el sol se había puesto hace mucho tiempo y la línea entre la noche y la madrugada comenzó a difuminarse. La ciudad de noche era un lugar peligroso para que cualquiera pudiera vagar solo. Pero esa noche, algo nuevo vagaba entre el peligro habitual. Un niño. Caminó por el callejón sórdido, llevando una tubería de acero que era casi tan alta como ella, arrastrándola por el suelo detrás de ella de modo que su extremo inferior cortara el agua que formaba un charco en el suelo. Ella era un desastre. Pijamas manchados por las semanas que había pasado en las calles, cabello castaño cayendo alrededor de su rostro en mechones fibrosos, mejillas manchadas de mugre y demacradas por el hambre.
Todos los signos de un niño que había sido dejado, abandonado, para valerse por sí mismo. Para cualquiera de los habitantes de las calles, tal visión habría sido como sangre en el agua y los habría traído a todos en masa. Un niño que deambulara solo por las calles de noche les habría deletreado una cosa: víctima. Débil, indefenso. Presa. Pronto se enteraron de su error. Solo tomó una noche para que los habituales pandilleros aprendieran a mantenerse alejados. El primer grupo que intentó arrinconarla en un edificio abandonado quedó como nada más que manchas en una pared. El segundo grupo que lo intentó compartió un destino similar. Después de eso, la mayoría sabía lo suficientemente bien como para mantenerse alejado. No era la primera vez que algo que no era del todo humano había vagado por sus calles, y no sería la última. Aquellos que habían vivido lo suficiente para aprender los signos sabían lo suficientemente bien como para dejarla en paz. O al menos lo hicieron los suficientemente sabios. Los que no lo hicieron terminaron compartiendo la misma suerte. La niña arrastró su pipa por el callejón, ignorando la forma en que las pocas formas acurrucadas que yacían en el suelo, mendigos, se apretaban aún más contra la pared cuando pasaba, esperando no llamar su atención. Ya ni siquiera notó el olor de sus cuerpos sin lavar. Su propio estado no era mejor. Y si les hubiera ahorrado algún pensamiento, no los habría despreciado por su aparente cobardía. Era natural que los débiles evitaran a los fuertes. Comprendieron cómo funcionaba realmente el mundo y sabían lo peligrosas que podían ser estas calles por la noche, tanto de los delincuentes comunes como de los menos mundanos. Todo lo que podían hacer para sobrevivir era apartar la mirada y esperar que no se fijaran en ellos. Y aún así, conociendo los peligros, llegaron. Fue la risa lo que primero llamó su atención. Los ojos marrones se movieron rápidamente hacia un lado, con una pizca de desdén brillando en ellos cuando vio a los adolescentes apiñados en una esquina, una nebulosa nube de humo flotando sobre sus cabezas. Una risa desagradable burbujeó en su dirección, haciéndola soltar un bufido y darse la vuelta para seguir caminando en otra dirección. No tenía ningún interés en involucrarse con ellos. Sin embargo, fue la súplica lo que hizo que se congelara en su lugar. La niña se quedó clavada en el suelo, tan abrumada por la conmoción que se encontró incapaz de moverse mientras reconfiguraba la voz. Lentamente, casi mecánicamente, Karasuba se volvió para mirar la fuente de la voz, los ojos se abrieron con incredulidad cuando la vio. La mujer de mediana edad de aspecto agotado se paró ante el grupo de adolescentes, su cabello castaño descuidado y los ojos rodeados de sombras mientras les suplicaba desesperadamente, incluso cuando apenas parecían reaccionar a su presencia, ya sea demasiado colocados o demasiado indiferentes para preocuparse. Pero aún así continuó suplicando, mostrando una foto a sus caras y pidiéndoles algo. Incluso desde aquí, Karasuba podía reconocer la imagen de sí misma. La surrealidad de lo que estaba viendo la mantuvo arraigada en su lugar, su mente incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Ni siquiera podía empezar a adivinar por qué estaba allí o qué estaría haciendo en un lugar así. Ella no pudo hacer nada más que mirar mientras Aiko, su madre, continuaba pidiendo ayuda infructuosamente. Así que allí permaneció Karasuba, mirando, incapaz de pensar en hacer otra cosa. Solo cuando su madre, a quien nunca había visto con un aspecto tan cansada antes, se volvió para mirar hacia otro lado y de repente se paralizó, su mente comenzó a trabajar de nuevo. Fue casi impactante ver cómo el cansancio que su madre parecía llevar como un peso físico parecía desaparecer al verla, su espalda se enderezó de su depresión y la vida pareció reavivarse en los ojos de Aiko. Estaba demasiado lejos para escuchar correctamente, pero Karasuba podría haber jurado que mientras estiraba una mano hacia ella, su madre la llamó por su nombre. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Lo increíblemente imposible de lo que estaba viendo la dejó tan abrumada que Karasuba solo pudo pensar en hacer una cosa. Ella corrió. Sin mirar atrás, se volvió y echó a correr. Dejando caer la pipa en su prisa por escapar, Karasuba corrió en la dirección opuesta a su madre, sin responder incluso cuando sus súplicas desesperadas para detenerse siguieron después. Saliendo de un callejón a otro, Karasuba no se molestó en mirar hacia atrás para comprobar si la seguían mientras corría con todo su valor. Sin un destino en mente, navegó a través del confuso laberinto que eran las calles secundarias de la ciudad sin dirección, solo con la esperanza de poner tanta distancia entre ellos como pudiera. Ni siquiera redujo la velocidad cuando se topó con callejones sin salida, sino que simplemente aceleró de nuevo y saltó las vallas de tela metálica o las paredes de ladrillo y trepó al otro lado antes de dejarse caer para seguir corriendo. Pasaría mucho tiempo antes de que se detuviera.
Fue en un área completamente desconocida de la ciudad, otro callejón que terminaba en un callejón sin salida, donde Karasuba llegó a sus límites y sus pies comenzaron a disminuir a medida que el cansancio comenzaba a pasar factura. No estaba segura de cuánto tiempo había estado corriendo o incluso de dónde estaba, solo que cuando terminó de detenerse, se quedó completamente sin aliento. Jadeando, Karasuba se desplomó mientras jadeaba por aire, con una mano apoyándose en su rodilla mientras la otra se sostenía de una pared para mantener el equilibrio. El sudor goteaba de su cara, se deslizaba desde su frente y su nariz mientras tomaba profundas bocanadas de aire, tratando de recuperar el aliento. Ahí tienes. Karasuba casi saltó ante la voz, su cabeza se movió hacia la entrada del callejón donde una figura estaba bloqueando el camino. Hombre, debo estar envejeciendo si puedes dejarme atrás. La voz sonaba alegre, aunque un poco sin aliento. No recuerdo que fueras tan rápido. No fue hace mucho tiempo cuando podía correr en círculos a tu alrededor sin siquiera intentarlo, pero ahora apenas puedo seguir el ritmo. Karasuba no pudo decir nada en respuesta y solo miró al hombre, sus ojos marrones brillando en la oscuridad como si estuvieran húmedos cuando lo miró. Padre. Al igual que su madre, él también parecía cansado, pero más que eso, lo que más la sorprendió fue lo normal que parecía, como si los eventos de las últimas semanas hubieran sido solo una pesadilla. Él podría haber sido un poco más delgado, sus pómulos más pronunciados en su rostro, y había más sombras debajo de sus ojos de las que ella recordaba, pero aparte de eso, tenía el mismo aspecto. Exactamente igual que siempre. Su cabello estaba en su habitual caos de pájaro. Sabía que él rara vez hacía más que un esfuerzo simbólico para cepillarlo, y todavía vestía la misma estúpida camisa blanca y corbata azul que siempre parecía usar para trabajar. El botón superior estaba desabrochado y la corbata colgaba suelta como siempre lo estaba cuando él holgazaneaba por la casa. Si no fuera por el sudor que salpicaba su rostro, casi se habría hecho creer que lo había pillado temprano en la mañana, preparándose para el trabajo. Y lo más importante, todavía tenía su sonrisa. Esa misma sonrisa despreocupada que siempre parecía llevar nunca vaciló mientras la miraba con ojos cálidos y familiares. Su madre siempre decía que tenía la sonrisa de su padre. Y así, fue casi como si estuviera en casa de nuevo. Si las cosas fueran solo un poco diferentes, casi podría fingir que todo lo que había sucedido era solo un sueño, nada más que una larga pesadilla. Casi. Sus ojos bajaron de su rostro a su lado izquierdo, donde se demoraron en la manga que colgaba con indiferencia a su lado. La manga que se suponía que debía llenar su brazo izquierdo. El brazo izquierdo que se había ido. Y así, estaba de vuelta en la pesadilla otra vez, parada en un callejón húmedo y lleno de basura. Su mirada se detuvo en su manga vacía un momento más antes de que se elevara a su rostro. Después de un tiempo, Karasuba logró tragar y, con la barbilla temblorosa y la voz temblorosa, dijo: «Papá. Vaya, ha pasado un tiempo desde que escuché que me llamaste así». Con los ojos arrugados por la diversión, Ichiro le lanzó a su hija una mirada cariñosa antes de comenzar a acercarse a ella. «Pensé que habías dicho que eras demasiado mayor para llamarme por ese nombre». Karasuba casi pareció sonrojarse bajo sus mejillas manchadas de tierra, pero casi inmediatamente palidecieron cuando vio a su padre acercarse. «Quedarse atrás», gritó, retrocediendo, tratando de poner tanta distancia entre ellos como pudo. Pero su padre no escuchó. «No, no lo creo». Sin apartar los ojos de ella, Ichiro cerró la distancia con la chica, su sonrisa aún ligera. «Has estado fuera demasiado tiempo, Kara. Es hora de que vuelvas a casa». ¡No! «¿No lo entiendes? Tienes que mantenerte alejado». Karasuba siguió retrocediendo incluso mientras su padre continuaba acercándose obstinadamente. Cuando su espalda chocó contra una pared un momento después, miró a su alrededor con asombrada confusión cuando descubrió que se había retirado hasta el final del callejón. El miedo puro inundó su rostro al darse cuenta de su situación. ¡No! «No te acerques más, o te haré daño de nuevo». A pesar de sus palabras, fue ella quien retrocedió, literalmente empujándose contra la pared en un intento de alejarse lo más posible como si fuera ella la que estaba en peligro. Su padre, sin embargo, continuó con calma su acercamiento, con un ritmo relajado y constante, un marcado contraste con el pánico creciente de Karasuba mientras continuaba empujándola contra la pared, sus pies patinando sobre el suelo resbaladizo mientras luchaban por tracción. Como un animal acorralado, con los ojos moviéndose salvajemente de un lado a otro, buscó una forma de escapar solo para encontrarse rodeada de altas paredes grises con la única salida más allá de su padre.
su cabeza se echó hacia atrás con horror al descubrir que dicho padre había cerrado casi por completo la brecha con ella, dejando apenas unos escasos metros entre ellos. Sus ojos bajaron rápidamente a su brazo izquierdo, mirándolo con obvio miedo, como si esperara que le crecieran colmillos en cualquier segundo y la mordiera, antes de que rápidamente se apresurara a doblar el brazo detrás de la espalda, imponiendo físicamente su cuerpo entre el apéndice y su padre, tratando desesperadamente de mantenerlo lo más lejos posible de él. Por favor, los ojos de Karasuba se llenaron de lágrimas de terror mientras le suplicaba al hombre, por favor, solo detente, papá. No quiero lastimarte más. ¿Y crees que puedes hacer eso huyendo de mí? ¿De tu casa? Arqueó una ceja, su tono era ligeramente reprobante, pero incluso entonces no tenía un calor real. Él simplemente negó con la cabeza antes de continuar hablando, todavía sonriéndole. Para alguien que intenta no lastimarme, realmente tienes una forma extraña de hacerlo. Justo cuando Karasuba estaba segura de que su corazón se le saldría del pecho cuando su padre se acercó lo suficiente para tocarlo, de repente se detuvo. Exactamente a 2 metros de distancia. Poniéndose fuera de su alcance, se quedó allí pacientemente. Incluso si ella extendiera su mano no sería capaz de tocarlo, y al darse cuenta Karasuba soltó un suspiro tembloroso, casi temblando de alivio mientras se desplomaba contra la pared. Luego, inspiró profundamente, se enderezó y miró a su padre. No podía entender cómo él todavía podía sonreírle así. Cómo después de todo lo que había pasado, después de todo lo que ella había hecho, él todavía podía sonreírle de esa manera, como siempre lo había hecho. Como si nada hubiera cambiado entre los dos. Luego hizo algo aún más incomprensible. Le tendió la mano. Sin la menor vacilación, Youdo Ichiro levantó su brazo derecho y le ofreció la última mano que le quedaba a su hija. Goteo. Una gota de lluvia cayó del cielo oscuro, salpicando su rostro, pero Karasuba ni siquiera podía parpadear mientras miraba con los ojos muy abiertos la mano que le ofrecían. La gota de agua se deslizó lentamente por su mejilla y hasta su barbilla, antes de caer al suelo empapado. Más gotas de lluvia comenzaron a seguir cuando comenzó una lluvia ligera que apenas se podía sentir, enviando pequeñas ondas que corrían a través del agua que se acumulaba en el suelo. 2 metros, ese era el espacio que separaba al padre de la hija. Una distancia que era demasiado amplia para que uno se extendiera, pero lo suficientemente cerca como para que si ambos estiraran la mano para tocar al otro fuera posible. 2 metros, una distancia que solo una mano nunca podría salvar. Necesitaba 2. Vamos a casa. Ichiro le dijo a su hija. Sus ojos marrones, aunque entrecerrados, todavía parecían transmitir su sinceridad. Karasuba miró fijamente a su padre, sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo, antes de mirar vacilante la mano que le ofrecía. Ella lo miró por un momento antes de negar con la cabeza, haciendo que su cabello húmedo se balanceara. No. Con el corazón en la garganta, su voz salió tensa, apenas más que un susurro. Eso ya no es posible. ¿Y por qué es eso? Preguntó su padre con calma, sin moverse ni un centímetro, todavía tendiéndole la mano. ¿Qué quieres decir con por qué? Preguntó con incredulidad, casi boquiabierta al hombre. ¿Por qué? Repitió, alzando la voz mientras asentía con la cabeza hacia el brazo que le faltaba. Por eso, maldita sea. ¿Qué crees que le pasó a tu brazo? ¿Quién crees que te hizo eso? ¿Eh? Yo, ese es quién. Si no fuera por mí tú, ¿y qué? El resto de su perorata fue interrumpida por Ichiro, quien se había quedado completamente indiferente ante las palabras de su hija. ¿Y qué? Karasuba hizo la mímica, casi incapaz de creer lo que estaba escuchando antes de soltar una carcajada. ¿Y qué? ¿Y qué? Soy un maldito monstruo, eso es. Ella escupió, gruñendo al hombre. De nuevo, la interrumpió Ichiro con calma, todavía sonriéndole a su hija. ¿Y qué? ¿Cuál es esa razón para que no regreses a casa? ¿Estás jodidamente loco? Preguntó Karasuba, luciendo como si no estuviera segura de si quería reír o llorar por la terquedad de su padre. Ella eligió no hacer ninguna de las dos cosas. En cambio, se enojó. Endureciendo su expresión, Karasuba se puso de pie y lo miró. ¿Qué parte de soy un maldito monstruo te cuesta entender? No parece que entiendas esto, así que déjame dejarlo perfectamente claro. Ella fijó sus ojos en los de él, igualando su calidez con su fuego. Soy un monstruo, proclamó, pronunciando cada palabra por separado, un dragón devorador de hombres y que escupe fuego. Y los dragones son, el resto de sus palabras parecían alojarse en su garganta, su voz le fallaba. Mientras Karasuba reprimía un sollozo. El repiqueteo de las gotas de lluvia creció, aumentando en intensidad a medida que el agua caía del cielo.
El sonido se fue acumulando de manera constante hasta que no se oyó nada más dentro del callejón que el chapoteo del agua. Era como si la lluvia hubiera separado a padre e hija del resto del mundo, dejándolos solos. Karasuba logró reprimir sus emociones y volvió la cara hacia arriba, dejando que la lluvia limpiara el comienzo de las lágrimas de su rostro. Apretando la mano que todavía tenía doblada detrás de su espalda con determinación, se armó de valor para lo que tenía que hacer y habló de nuevo, pero ya no había calor en su voz. Cualquier fuego que tuviera en ella había sido extinguido como por la lluvia, dejándola sonando cansada. Los dragones son peligrosos, papá. Para todo. Nada puede sobrevivir estando cerca de ellos, de nosotros por mucho tiempo. Es por eso que siempre hemos estado solos y siempre lo estaremos. No porque elijamos estarlo, sino porque todo lo que trata de permanecer cerca de nosotros simplemente muere. Y yo, Karasuba trató de forzar una sonrisa temblorosa para su padre, pero no pudo hacerlo, soy un dragón. Y nada va a cambiar eso. No importa cuánto deseo que las cosas cambien. Sea de otra manera. Ella se encogió de hombros. Solo ríndete, papá. No hay otra manera. Nacemos en este mundo y morimos solos. Así es como funcionan las cosas. Karasuba se secó la cara con la manga de su brazo derecho antes de levantar la cabeza para mirar con nostalgia al hombre. ¿Lo entiendes, papá? Ahora vete. Solo vete. Por favor. Por mí. Sin esperar su respuesta, Karasuba inclinó la cabeza hacia arriba para mirar el cielo nublado. Gotas de lluvia cayeron sobre su rostro, escociendo sus ojos, pero aún así se obligó a seguir mirando hacia arriba mientras esperaba a que su padre se fuera, no queriendo que sucediera. Tendría que seguir esperando durante mucho tiempo, porque él no hizo tal cosa. Cuando finalmente miró hacia abajo para ver a su padre todavía allí, Karasuba sintió que la furia genuina la llenaba. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Te dije que te fueras. No voy a volver a casa. Le gruñó, mostrando los dientes. Ahora ve. Pero, de nuevo, no se movió. ¿Qué? ¿Qué más podrías querer? Le suplicó, sintiéndose agotada. ¿Qué quieres de mí? Simplemente dijo. Para volver a casa. ¿No lo entiendes? Frustrado, cansado y harto, Karasuba le gritó. No puedo estar contigo. No puedo víspera y revolver. Así es como son las cosas ahora, siempre voy a estar solo, cuando estuvieras alguna vez solo. Karasuba se quedó en silencio conmocionada mientras su padre gritaba. Ella notó distraídamente que habría estado alejándose por reflejo si no fuera por la pared en su espalda. Podría haber sido la primera vez que lo había oído alzar la voz. ¿Cuándo has estado sola? Sus ojos estaban atentos cuando comenzó a mirarla, su sonrisa habitual no estaba a la vista. Su brazo, que no había bajado hasta ahora, bajó mientras se inclinaba hacia ella hasta que su rostro estuvo a solo 1 metro del de ella. Te lo estoy preguntando. ¿Cuándo en toda tu vida te han dejado solo? Karasuba se quedó en silencio atónita, demasiado confundida por el cambio que había sufrido su padre para hablar, y tal vez un poco asustada. ¿Nacer solo, morir solo? ¿Qué tontería es esa? ¿Cuándo has estado sola alguna vez? ¿Cuándo? Los ojos de Ichirou se clavaron en los suyos. ¿Fue mientras crecías? Cuando nos tenías a nosotros, a tu madre, a Issei e incluso a mí. ¿No siempre hemos estado ahí para ti? Desde tus primeros pasos hasta tus primeras palabras, siempre estuvimos ahí, desde el principio. Desde el principio. Incluso cuando naciste, tu madre estuvo ahí para ti, conmigo a su lado. Te abracé en tu primer minuto de vida, así que no te atrevas a decirme que te dejé sola. Desde que tomaste tu primer respiro en este mundo, hemos estado contigo todo el tiempo, ahí mismo a tu lado. Incluso en el útero no estabas sola. Incluso entonces tenías a tu hermano contigo, ahí mismo a tu lado dentro de tu madre. Así que dime. ¿Cuándo has estado sola? Sintió como si el mundo entero hubiera dado la vuelta, el suelo se deslizaba debajo de ella, dejándola desequilibrada. Cosas de las que había estado tan segura que eran ciertas solo 1 minuto antes estaban siendo puestas en duda, y cualquier certeza que había tenido comenzó a desmoronarse ante las palabras de su padre. Su ingenio se dispersó. Karasuba miró atónita al hombre que la engendró, sin saber qué sentir, antes de que se las arreglara para tartamudear una respuesta. Ve, pero Drai dijo que los dragones nacen. Dragones. Ichirou la interrumpió bruscamente, poniéndose de pie una vez más. No humanos, no personas, sino dragones. Y aunque los dragones pueden nacer solos, los humanos no. Tú no lo eras. Antes de nacer, estabas dentro del vientre de tu madre mientras te mantenía a salvo, tú y tu hermano incluso entonces estaba a tu lado.
Y aún después, cuando naciste yo estaba allí, esperando al lado de tu madre. Estábamos todos allí contigo. Y nunca nos fuimos. La lluvia caía más fuerte, empapando sus ropas, dejando sus cabellos pegados a sus caras. Extrañamente, a pesar del frío cortante del agua, Karasuba se sintió caliente. No eres solo tú. Continuó Ichirou, para nada molesto por la lluvia. Todos lo somos. No existe tal cosa como un humano que vino a este mundo solo, no sin alguien allí mismo con ellos a su lado. Ninguno de nosotros ha nacido nunca solo. Un dragón tal vez nazca de un huevo, pero, al menos al principio, los humanos nunca estamos solos. El primer sonido que escuchamos es el latido del corazón de nuestras madres. En nuestros primeros momentos en el mundo, nuestras madres están allí con nosotros. Eso no puede cambiar. Desde el cuando tomamos nuestro primer aliento, tenemos a alguien a nuestro lado. Eso es cierto para todos nosotros. No existe un ser humano que haya nacido completamente solo. Y no importa lo que suceda después, cualquier tragedia que pueda seguir, nunca puede cambiar que cuando llegamos a este mundo por primera vez teníamos a alguien con nosotros. Kara, ¿no lo ves? Ichiro imploró a su hija, tratando de hacerle entender. Nunca has estado solo. Ni una vez. La lluvia continuó cayendo sobre sus cabezas mientras miraban a ambos, padre e hija, mientras uno esperaba que el otro hablara. Pareció pasar una eternidad antes de que Karasuba abriera la boca. Yo. Ella comenzó, su voz ronca por la emoción. Yo, intentó de nuevo, sin mejorar la segunda vez. Una vez más abrió la boca para hablar, solo para cerrar los ojos con resignación. No importa. Ella negó con la cabeza y miró hacia otro lado. Nada de eso importa. No importa lo que digas, son solo palabras bonitas. No cambiarán nada, no lo que soy. No importa cuánto te esfuerces y lo arregles, no cambia el hecho de que yo soy un monstruo, que soy un mi hija. La cabeza de Karasuba se volvió hacia él, la sorpresa grabada en su rostro. Ichiro observó a su hija con ojos firmes mientras su sonrisa habitual volvía lentamente a su lugar. Si eres un monstruo, entonces eso no me convierte en menos de uno, porque eso me convertiría en el padre de un monstruo. Si eres un dragón, una pizca de humor tiró de sus labios antes de continuar, entonces lo haré. Sé el padre de los dragones. Hippo Karasuba, luchando por parpadear para alejar los pinchazos de calor que sentía en sus ojos, resolvió vacilante, trató una última vez de explicar. No lo entiendes. Eres tú quien no entiende, la interrumpió Ichirou. Tú eres mi hija. Dragón, monstruo, demon, nada de eso importa. No hará la menor diferencia. No importa lo que seas, nada cambiará quién eres. Youdou Karasuba, mi única hija. ¿Te acuerdas? ¿Lo que te dije? Al ver la mirada interrogativa que le envió su hija, Ichiro aclaró. ¿Por qué nuestros apellidos van antes que nuestros propios nombres? La comprensión pronto eliminó la confusión. Porque la familia es lo primero. Eso es correcto. Ichiro asintió con satisfacción. La familia es lo primero. Siempre. Por eso, si Youdou Karasuba se ha convertido en un dragón, bueno, se encogió de hombros, que así sea. Seré el padre de los dragones. ¿Por qué? Karasuba susurró, esta vez ni siquiera tratando de contener las lágrimas. ¿Por qué no me odias? Una sonrisa. ¿Qué clase de padre sería yo si pudiera odiar a mi hija? Pero tu brazo. Es solo un brazo, levantó la mano derecha y movió los dedos. Tengo otro. Pero tú. Eres el único de ustedes que tengo. No importa cuánto mire, nunca encontraré otro Youdou Karasuba. Solo hay uno. ¿Y si mi brazo es el precio para retenerlos? Y nuevamente, sin la menor vacilación, Youdou Ichiro levantó el brazo y le ofreció la última mano que le quedaba a su hija. Entonces deja que el dragón se lo lleve. El miedo floreció en el rostro de Karasuba y de nuevo se obligó a retroceder contra la pared. Papá. ¿Qué estás haciendo? Ichiro la ignoró y desvió su atención del rostro de su hija al brazo que estaba tratando de esconder detrás de ella. Oí. Dragón, ¿estás escuchando? ¿Quieres mi brazo? Aquí, adelante y tómalo. Ichiro le ofreció el brazo mientras su sonrisa se volvía aguda, casi una barbilla en sus dientes. Pero voy a recuperar a mi hija. Detrás de su espalda, el Boosted Gear apareció sobre su brazo izquierdo, cubriendo su extremidad con un guante de escamas carmesí y garras afiladas. Papá no. Realmente lo hará. Los brazos de un padre, la interrumpió Ichirou, su mirada inmovilizándola en su lugar incluso cuando su sonrisa se volvió suave de nuevo. ¿Están hechos para abrazar a sus hijos? Ese es su único propósito.
Si no puedo hacer eso, entonces no tengo. También puede dejar que el dragón se los lleve a ambos. Pero de cualquier forma. Y una vez más, como esa noche hace semanas, su padre le ofreció el brazo. Perdido y asustado en un rincón oscuro de su armario, fue él quien vino por ella. Atemorizado, le tendió la mano y le ofreció un camino de regreso a la luz. Y ahora, una vez más, en las oscuras calles de la ciudad, vino por ella, sosteniendo su mano todavía abierta hacia ella. Te llevo a casa. Karasuba miró fijamente la mano que sostenía frente a su rostro con algo que no podía describirse fácilmente. Estaba más allá del simple asombro o la incredulidad. Si hubiera una palabra para describir lo que significaba esa mano ofrecida allí, entonces podría haber sido salvación. En ese entonces había sido su brazo izquierdo. Hoy era su derecho. De alguna manera ella sabía, que incluso si él perdiera este brazo como tuvo el último, él no se arrepentiría de nada de eso. Ah, eso es correcto. Siempre fue así, ¿no? Su padre siempre había sido este tipo de persona. Mordiéndose los labios con tanta fuerza que casi sangran, Karasuba miró fijamente la mano ofrecida un momento más antes de comenzar a moverse. Tentativamente, con los dedos temblando, todo su cuerpo temblando, levantó la mano derecha de su costado y la acercó a la de él. Sé que esto todavía no cambia nada. 2 metros, una distancia que no se puede cruzar, se necesitan 2. Y lentamente, como si temiera que su mano desapareciera si ella se movía demasiado rápido, la mano de Karasuba comenzó a cortar el resto de la distancia a la suya. Sigo siendo un dragón, y los dragones siempre están solos. Sus dedos rozaron los de él y se apartó, dudando. Pero la gente no lo es. Luego, como si se arrojara sobre él, su mano saltó el resto del camino y se aferró a la de él. Entonces, tal vez, solo tal vez, incluso un monstruo como yo no tiene que estar solo. Los dedos de su padre se doblaron lentamente sobre los suyos mientras se deslizaban hacia su mano. Con fuerza, con suavidad, como si nunca la volviera a dejar ir. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Karasuba mientras miraba sus manos unidas, sin apartar la vista incluso cuando su padre la atraía hacia él. Dejándose caer sobre él, Karasuba hundió la cara en el pecho de su padre y, por primera vez desde que se había escapado de casa, lloró. Cálido. Muy cálido. ¿Cuándo fue la última vez que sentí esta calidez? Pensar que se me permitiría volver a sentirlo. Se sentía como si hubiera pasado mucho tiempo desde que se sintió cálida. Lo siento, lo siento. Karasuba no podía recordar cuándo había comenzado a hablar, enterrada en el calor de su padre, pero cuando se dio cuenta estaba llorando en un interminable flujo de disculpas mientras se frotaba su rostro en su pecho. Lo siento, papá. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Ichirou nunca dijo una palabra mientras envolvía su único brazo alrededor de su hija, metiendo su cabeza debajo de su barbilla. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que él ya la había perdonado hace mucho tiempo. Aún así, se disculpó. Llovió. En el húmedo y estrecho callejón, el agua caía sobre sus cabezas, como si el cielo mismo llorara junto a ella. Ichirou. Ichirou, ¿dónde estás? Vagamente, Karasuba reconoció el sonido de la voz de su madre proveniente de la entrada del callejón. Ichirou, ahí estás. Hiciste, oh, gracias a Dios que la encontraste. Antes de que ella se diera cuenta, otro par de brazos la rodearon. Gracias a Dios que estás bien. Escuchó a su madre susurrarle al oído mientras sollozaba de alivio. Karasuba lloró aún más. Resulta que, incluso monstruos CRI. Si es así, entonces tal vez, solo tal vez, incluso los monstruos podrían tener un final feliz. Detrás de su espalda, sostenido cuidadosamente fuera del camino, el Boosted-Jar se movió. La gema de esmeralda incrustada en el guantelete carmesí parpadeó, casi como confundida.